vamos a tomar este tiempo para exaltar al Señor, para ser bendecidos, para que el Señor llene nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque somos, como dice el profeta Daniel, los entendidos brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Así que vamos a tomar este tiempo y pedir al Espíritu Santo que tome autoridad. Siempre es importante que nosotros pedimos y hemos venido, hemos orado, hemos cantado, pero es necesario que no haya distracciones. Muchas veces las distracciones no vienen de fuera, vienen de uno mismo, que empieza la mente ahí a divagar y se pierde por ahí, no sé, a veces en el mar de Galilea o no sé. Pero vamos a pedir al Señor que nos bendiga, amén. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más, estamos delante de ti, tú eres grande y poderoso. Tú inspiraste la palabra y ahora, Señor, nosotros queremos ser bendecidos a través de ella. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que si hay alguna cosa que quiera distraer, Señor, tú la impidas, pero más bien que nuestros corazones y nuestra mente estén dispuestos para conocer las grandes y preciosas maravillas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, bajo el Padre, nosotros oramos. Amén. Aleluya. Pues ya tenemos tiempo de no hablar acerca de los números, del secreto de los números, y hoy vamos a hablar acerca del número 12. El número 12, el cual se menciona mucho más de 150 veces en la Biblia, y eso es un número que es compuesto, no es un número como nosotros conocemos los números de un solo dígito, sino eso es un número que es compuesto. Pero dentro de las cosas, de las maravillas de Dios, es un número que es muy importante. Se menciona tantas veces porque tiene una importancia. Amén. Entonces vamos a descubrir por qué es tan importante este número, qué son sus secretos, qué nos está hablando a través de la Escritura. Hemos hablado del número 1, hemos hablado del número 3, hemos hablado del 7, hemos hablado del 5. Vamos a entrar entonces ahora a lo que es el número 12. Así que si ya estás listo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 28. Y vamos a leer allí en el versículo 21, como dice aquí, las piedras, dice, serán 12. Ahorita vamos a explicar de cuáles piedras y de dónde. Pero dice, las piedras son 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a su nombre serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Antes de entrar de lleno en esto, vamos a poner atención un momento en algunas de las palabras claves que se encuentran aquí. Estas son las piedras que están en el pectoral del sumo sacerdote. Si ustedes han estudiado un poco, y yo sé que lo han hecho, acerca del tabernáculo, ustedes van a detenerse también en las vestimentas del sacerdote y sobre todo de las del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, que estaba vestido como los sacerdotes, tenía añadido a su vestimenta un pectoral que llevaba en él una bolsa, digamos, especial que era doble. Se doblaba y grabadas tenían o incrustadas tenían 12 piedras incrustadas con engastes de oro, en las cuales estaban escritos, como dice aquí, los nombres de las 12 tribus. Hay mucho más. Y cuando estaba leyendo en detalle a través del libro de Josefo, las antigüedades de los judíos, él menciona un poquito más en detalle cómo son estas vestimentas, y dice que, por ejemplo, la ropa interior es ajustada, son unos calzoncillos, pero dice vienen bien ajustados, completamente, dice pegados hasta lo que es el muslo, y esa es la ropa interior que viene del pecho ahí, pero es ajustado, todo es ajustado, de lino pero ajustado. Dice, y encima de eso viene otra vestimenta que llega hasta los pies, pero también es ajustada, y luego viene un manto, que sí es un poco más suelto, y el sumo sacerdote encima lleva, oye, con tanta cosa, dice, y con todo tenían libertad de movimiento para agradar a Dios. Dice, una de las cosas más maravillosas era esa cosa que tenía en el borde del manto,
hasta abajo dice tenía una campanilla y una granada, y una campanilla y una granada. Y eso era porque el sacerdote se movía, él continuamente se mecía. ¿Ok? Pero dejando eso a un lado, vamos a ver este versículo y dice, las piedras serán 12. Ahora vamos a entrar aquí. Esto es una de las veces que se menciona la palabra 12. 12, como nosotros conocemos, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, y también las 12 tribus, y bueno, conocemos tanto acerca del 12. Pero aquí son 12 piedras que están teniendo también los nombres, ¿sí?, de los hijos de Israel, los nombres conforme a las 12 tribus. Pero quiero que pongas atención en esta palabra, a ver si puedo ponerla, esta palabra que es, esta palabra, sello. Como las grabaduras de un sello. Un sello es algo que determina, que dice, esto es propiedad de. Esto es propiedad ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí dice, estarán como las grabaduras de un sello. Si ustedes pueden ver un momento, yo sé que no está muy grande, luego al final vamos a poner esta foto un poquito más grande, pero cada una de las piedras tiene grabado en el nombre hebreo, en los nombres de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Amén. De los hijos de Israel. Bien. Ahora bien, vamos a dejar esto porque vamos a adentrarnos un poco más adelante. Yo quería nada más que lo viéramos eso. En lo natural yo encontré algunas cosas que son curiosas porque son precisamente fuera de lo normal. Entre ellas, ¿cuántos astronautas han pisado la Luna? 12. Pues estamos hablando del 12, claro, son 12. 12 son los astronautas que han pisado la Luna y todos ellos en las misiones Apolo. ¿Y cuántas misiones Apolo llegaron a la Luna? 6. Entonces son 12 hombres que han pisado la Luna. ¿Por qué es curiosidad? Porque yo espero que más adelante más hombres pisen la Luna, o mujeres, ¿no? Va a ser un gran acontecimiento cuando una mujer pisa ya la Luna. Amén. Entonces ya se va a hablar ahora, van a ser la primera mujer que pone su zanco, ¿cómo se llama? Su tacón. La va a desinflar. Amén. Bien. Esas son algunas de las curiosidades. Hay otras curiosidades, pero vamos a ver algunas cosas que son, no curiosidad, pero son algunas cosas más ciertas o bien. La medición del tiempo se da en múltiples de 12. Son 12 segundos multiplicados por 5 que nos da 1 minuto, ¿verdad? Y luego 12 minutos multiplicados por 5 y nos dan ¿qué? 1 hora. Y luego hay 12 horas en el día y luego hay 12 horas en la noche. Entonces todo esto se utilizó, hermano, tú dices, bueno, ¿y de dónde sacaron todo esto? Resulta ser que la Luna da 12 vueltas a la Tierra. O sea, se ve en sus cambios, son 12 veces. Y eso llamó la atención de los antiguos que no tenían medición. Dijeron, bueno, parece ser que todo tiene un ciclo y el ciclo se da pues en referencia a la Luna. Y entonces llamaron cada una de estas cosas y lo llamaron los meses. Entonces son 12 meses y luego encontraron tantas cosas que vienen con el 12. Entonces estaba leyendo que alguna persona ya después de la Segunda Guerra Mundial se le vino la idea de cambiar las cosas al sistema métrico en vez del sistema inglés. Y entre una de las cosas que él propuso fue precisamente poner 100 segundos en el minuto y 100 minutos en la hora. Y por algún tiempo alguna gente lo empezó a hacer y a la fecha todavía hay quienes tienen su reloj con 100 segundos y 100 minutos. Pero no pegó, no entró. Hay cosas que son establecidas, que son más naturales. Y en la Biblia menciona que hay 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Se dividen en vigilias y en días en horas del día. Entonces,
Esos son en cuanto a la medición. No voy a entrar mucho en detalle en esto, ustedes pueden leer todo lo demás relacionado con el 12, como que una parte del intestino mide precisamente 12 centímetros o 12 pulgadas, no sé, pero son cosas que son curiosidades. Regresemos aquí, la graduación de la circunferencia. ¿Por qué no le pusieron 100 grados? ¿Por qué no le pusieron, no, son 360 grados, que es lo mismo que que es 12 por 30. ¿Y 30 por qué? Porque son 30 grados y 30 grados y 30 grados que nos hacen 90 grados, que es el ángulo recto. Y después, añadido a eso otra vez, y nos da la primera parte del plano de la circunferencia. Para tener una circunferencia completa, entonces añade 180 más otros 180 y te da 360, múltiplo de 12. Curiosidad, no es curiosidad, es algo que está puesto ahí, porque es sencillo. Acuérdense que de otra manera los matemáticos estuvieran utilizando otras cosas. Los matemáticos usan mucho el sistema decimal, pero también usan el hexadecimal, también usan el binario. Eso no es lo único que se utiliza, pero en todo lo que es geometría se utiliza el sistema de 12, que viene a ser los grados que hay en una circunferencia. Unidades de medida. Y desde hace mucho tiempo se midió con el codo y después los ingleses que abarcaron un gran imperio introdujeron el pie. Y el pie tiene 12 pulgadas. Y en base a eso se hizo todas las mediciones. Que es un problemazo después porque los científicos dicen no pueden medir las cosas mucho en pulgadas y en pies y en millas. Entonces es más sencillo hacerlo en múltiplo de 10, que es el centímetro, el milímetro, el nanómetro, el nanómetro, el kilómetro, que son 1000 metros, etc. Un poco más sencillo. Pero en las unidades de medida, sobre todo si tú vives en algún país que tiene habla inglesa, lo vas a tener las mediciones en el sistema inglés. No todos, porque algunos lo tienen en sistema métrico, algunos utilizan, por ejemplo, casi toda Europa utiliza el sistema métrico, que viene a kilómetros. Pero si tú llegas a Inglaterra, va a estar millas. Y si tú vienes a América, a Estados Unidos, va a estar todo en millas y en pies. ¿Y cuánto mide el 2x4? Pues bueno, 2x4 son 2 pulgadas por 4 pulgadas, que no son 2 pulgadas, sino es 1,5 pulgadas, y no son 4 pulgadas, pero son 3,5 pulgadas, y son 8 pies, eso sí son 8 pies, lo que son el estándar de la construcción. Cuestión que tú te quebrabas la cabeza si venías de construir en tu país, porque todo se medía en metros, no se medía en eso. Y dice, ahora ya que llevamos mucho tiempo aquí en Estados Unidos, cuando yo voy a visitar a mi cuñado, que está haciendo una construcción de una iglesia allá en Ciudad Acuña, nosotros descubrimos que todo está en metros. Entonces, mi cabeza tiene que ahora hacer la conversión de metros a pies. Entonces, ok, ya entendí. Bien. Otra de las cosas que son los signos zodiacales, y esto quiere decir que, dice, hermano, pero nosotros no somos astrólogos, no. Pero los signos y todo esto está regido desde hace mucho tiempo. Y también los judíos estudiaban también los cielos. ¿Okay? De otra manera no sabrían que había lunas nuevas para hacer celebraciones, no sabrían esas cosas. El problema de la astrología no es la astrología en sí, sino adorar las cosas que están en la astrología o dejarte guiar por lo que alguna persona dice. ¿Quién ha leído alguna vez algún horóscopo? Bueno, dice ahora, la pregunta que yo quiero hacer, ¿quién se guía por los horóscopos? Espero que nadie me levante la mano. Pero hay quienes buscan su horóscopo cada día, y de hecho hay aplicaciones en el iPhone que te ponen ahí, aplicación, el horóscopo, y te da el horóscopo de cada día. El problema está en que eso es lo que dicen que tu querido planeta Saturno dicta si te va a ir bien o no en el día. Que pues nosotros confiamos en el Señor, no en las vueltas que dé Saturno alrededor del Sol, ni mucho menos su influencia magnética y gravitacional que podría determinar si tú estás de buen humor o de mal humor. Anyway.
La madurez del niño, y no nada más entre los judíos, pero en otros muchos lugares se toma la madurez del niño a los 12 años. No es que ya sea un niño maduro, de hecho un hombre nunca madura. Si ustedes se han fijado, los hombres nunca maduran. Las mujeres a los 15 años ya son mujeres. Pero los hombres a los 12 años, o a los 18, o a los 21, o a los 25, o a los 30, o a los 50, o a los 60, siguen siendo niños. Nunca. Le paramos, dice, no, dejamos de ser niños. Pero, la madurez, o sea, el tiempo en que deja de ser enseñado el niño por la madre es a los 12 años. Y esto es más bien natural, aunque no sea una celebración, nosotros no celebramos el bar mitzvah, como lo hacen los judíos. Mayormente un niño a los 12 años ya se siente hombre, dice, ya no voy con mami, ya voy si puedo, voy con papi, ¿verdad? Empieza ese desarrollo, empieza a mi hijo venga y conozca un poco más lo que hace su papá, y empiezan las cosas, las preguntas difíciles de la vida. Ya no van con mami, sino ya van con papi. Las mujeres todo el tiempo. Aún mi hija que está casada y ya tiene ahí todo, habla con su mamá. Y me imagino que eso nunca para. Mami, ¿cómo hago los frijoles? ¿Verdad? ¿Qué le echabas tú ahí especial? Es un secreto. Bien. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que todavía al día de hoy, aunque estamos en el sistema métrico, se utiliza la compra por docena. Tú no dices, me da una decena de huevos, ¿verdad? Dices, me das una docena de huevos. Y yo no sé, pero se hace todo por docenas, ¿verdad? ¿A cuánto la docena? Mire, marchante, yo le doy la docena a tanto. No 10, no 14, no 12. 12, no sé. 12. Y si estás en México es 12 y el pilón, ¿verdad? ¿Quiénes han comprado en México? O en alguno de nuestros países, en nuestro mercado. ¿Quiénes han exigido el pilón? Ok, pero cuando vienen para acá y le dices a uno de estos marchantes de estos mercados que tienen aquí, dice, oiga, y el pilón, dice, ¿what? No saben qué es el pilón. El pilón es, regresa conmigo. Eso es el pilón. No saben, no entienden, no conocen nuestra cultura. El pilón es, machete, usted compró 12, le doy 13, o le doy 14, ahí va el pilón. ¿Por qué? ¿Por qué si yo nada más pagué por 12? Quiero que regrese conmigo. Eso no se dice, pero se entiende. ¿Ok? Ya dimos algo ahí. Ahora bien, vamos a la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos también el 12, y la primera cosa que nosotros descubrimos es que el 12 en relación con otros números, es 2 veces 6. Si tú tienes 6, no se habla mucho de 6, porque 6 son cosas de hombre, pero cuando se utilizan en 12, tienen una profundidad. Por ejemplo, los 12 panes sin levadura que se ponían en el tabernáculo, se ponían en 2 hileras de 6, 6 y 6. Porque 2 es testimonio, 2 está hablando de aquellos que dan un testimonio. También se habla como comparación, pero en este aspecto se utiliza como testimonio. Entonces es el testimonio del hombre viejo y el testimonio del hombre nuevo. Amén. El viejo Adán, o el antiguo Adán, y el nuevo Adán, que es Jesucristo. Amén. Pero están los dos delante de ahí. ¿Por qué? Porque esto está delante de la presencia de Dios. No vamos a entrar muy profundo. Veamos otra cosa. También tiene que ver con el 3 y el 4. Cuando estudiamos el número 7, nosotros vimos que 3 más 7, o 3 y 7, nosotros nos da, 3 y 4 nos da 7. ¿Sí? Que son 3 es las cosas que son perfectamente divinas, y 4 se refiere a todo lo que es terrenal. Por eso tenemos 4 estaciones, ¿verdad? Tenemos todas estas cosas con 4. Casi todos los animales tienen 4, excepto los insectos, ¿verdad? Que no tienen 4. Pero casi todos los vertebrados tienen 4 extremidades. Son 4. Habla de las cosas que tienen que ver con lo terrenal. Ahora, el 3 multiplicado por 4 te da 12. Esto es cuando lo perfectamente divino se multiplica en lo terrenal. No se añade como en el 7, que es perfección, pero ahora nosotros vamos a ver que es los mismos números, 3 y 4, pero ahora multiplicado. Esto es 3
veces 4. Perfectamente divino en lo terrenal. Que eso es lo que hace el Señor en nosotros. Amén. Se multiplica en nosotros. Amén. Y eso es en relación con los números. En relación, vamos a ver algunas cosas, vamos a ver gobierno, provisión, vamos a ver prueba, vamos a ver algunas de estas cosas, pero lo primero que nos llama la atención es gobierno. Dios utiliza el número 12 para todas las cosas que tienen que ver con gobierno. Gobierno, por ejemplo, nosotros vemos que hay 12 tribus. Fueron 12 los hijos de Jacob. Por ahí estaba leyendo una mujer judía que puso, no, son 13, porque Dina también era parte de eso. Entonces son 12 hombres y una mujer. No. Son 12. Lo que estableció Dios son 12. ¿Ok? Después, cuando entra en juego el hijo que se había perdido, que se había considerado que estaba muerto, que es José, sus 2 hijos entran como tribus, pero Leví es tomado aparte. ¿Por qué? Porque Leví está para el servicio de Dios. Entonces algunos dicen, no, son 13, no, son 12. 12 son los que establece el Señor y siempre habla de 12. Siempre son 12 los que Él utiliza para todo tipo de lo que son el gobierno de Dios. No el gobierno del hombre, el gobierno de Dios. Entonces siempre comienza con 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, que nosotros las encontramos en toda la Escritura. ¿Sabes qué? Eso me llamó la atención. Son 12 los jueces que son mencionados en la Biblia. Hay muchos más jueces, pero los que se mencionan en la Escritura son 12. Y por último, nosotros encontramos que Jesús escogió no 10, no 14, no 20, no 5, sino 12 apóstoles o 12 discípulos más cercanos. ¿Por qué no otro número? Porque esto tiene que ver. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que hay 24 ancianos. Alguien me preguntaba precisamente en el estudio bíblico del miércoles, dice, ¿por qué 24? ¿Por qué no otro número? Entonces, bueno, porque 12 representa el antiguo pacto y 12 representa el nuevo pacto. Entonces todos están delante del Señor. Ancianos, ¿por qué? Porque son gente, o están representando un anciano, es una persona que tiene una credibilidad, una persona que tiene un carácter bien definido, bien marcado, que honra a Dios con todas sus acciones. Y entonces tenemos 12 en el Antiguo Testamento y tenemos 12 en el Nuevo Testamento. Todos con coronas. ¿Qué quiere decir corona? Quiere decir autoridad. Entonces dice, arrojan coronas delante de él. Quiere decir que toda autoridad es arrojada, es puesta a los pies del Cordero. Entonces, todo gobierno en el antiguo pacto, que fue con Israel, y en el nuevo pacto, que es con la iglesia, pero en sí, dice, de ambos hizo uno solo, entonces tenemos nosotros 24. No que haya 24 ancianos en el cielo, ¿okay? Pero tenemos nosotros la representación. Acuérdense que Juan vio, ¿qué? Una visión. ¿Ok? Fue llevado a ver una visión. Y ahí tuvo que entender las cosas espirituales de alguna forma natural. Por eso se las presentaron, o se le fueron presentadas de esta manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta en esto? Yo sé que no estamos en estudio, pero estamos nosotros entendiendo qué es el 12. Bien, vamos a ver ahora, ya no el gobierno, pero el cuidado de Dios. 12 habla del cuidado de Dios. Así que vamos de nuevo al libro de Éxodo, ahí mismo donde estamos en el capítulo 28, y vamos a ver 2 cosas que a través nosotros del entendimiento, de la revelación que nos da el Espíritu Santo, entendemos que esto tiene que ver con el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote en nuestros días? Jesucristo. En el libro de Hebreos dice, Él ha sido constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es un sacerdote, dice el libro de Hebreos, que nos conviene. Que nos conviene porque no tiene que ser limpiado como el sumo sacerdote, de acuerdo al sistema arónico, tenía que limpiarse antes de venir y ministrar a Dios. Pero Él permanece limpio, puro, santo para siempre. Este nos conviene. ¿Por qué nos conviene a nosotros? Porque conoció nuestra naturaleza, porque Él se hizo hombre.
Entonces, no es solo Dios, pero es un sumo sacerdote que conoce todo lo que nos acontece, lo que nos hace, lo que produce flaqueza en nosotros, lo que produce problema. Él conoce. ¿No tuvo hambre Jesús? El que me diga que no, le doy una pamba platanera, ¿no? ¿Se conocen las pambas plataneras? Ok. No soy tan malo. Una pamba tranquila. Lo que es que el Señor en la Escritura dice que después de los 40 días que tuvo en ayuno, que dice, tuvo hambre. Si te acuerdas, dice, tuvo hambre. Y Jesús lloró. Y Jesús tuvo sentimiento. Y Jesús se enojó. Si no, no hubiera echado fuera a todos los cambistas, ¿verdad? Ahí en el templo. Y tuvo, bueno, por eso dice que nos conviene un sumo sacerdote. Entonces vamos a ver dos pasajes aquí en el libro de Éxodo que hablan precisamente de este ministerio sacerdotal y vamos a enfocarnos nosotros en Jesucristo. Dice capítulo 28 versículo 1, entonces dice, harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdote, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Vamos hasta el versículo 12 y dice, y pondrás las dos piedras en las hombreras del ephod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. En los hombros del Señor nosotros estamos, 6 nombres en una hombrera conforme al orden de nacimiento y 6 nombres en el otro hombro conforme al orden de nacimiento. El Señor nos lleva en sus hombros. Dice en la Escritura, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os daré reposo. Amén. Venid a mí si tienes carga, si estás afligido, si estás agobiado, que yo llevaré tu carga. Esto es llevar en el hombro. Pero más aún me sorprende que no nada más en el hombro estaban los nombres, pero estaban también en el corazón. Amén. Versículos 9 al 12, y ya leímos el 12. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y 6 de los restantes en la otra, según su orden de nacimiento. Eso es lo que leímos. Más adelante, que es lo que leímos al principio, dice, estamos en el versículo, se me perdió aquí, 21. Las piedras serán 12 según sus nombres, los nombres de Israel, conforme a sus nombres serán como grabaduras de un sello, esto es en el corazón sellado, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Y estas llevarán, si lees unos versículos antes, dice en el 17, montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio, una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. ¿Por qué de oro, hermano? Todas estas piedras representan todo el carácter nuestro delante del Señor. Ahí están esmeralda, rubí, zafiro, todas son piedras preciosas. Estaba diciendo una persona que entiende de estas cosas, dice, esto si fuera vendido, dice, no se podría comprar, porque tiene un valor incalculable. Las piedras son unas piedras grandes. Y tú te imaginas una esmeralda de ese tamaño, o un rubí, o un diamante de ese tamaño, y dices, wow, incalculable. Dice, no era para vender, pero esto se tenía y se estaba en el corazón del Señor, en el pecho, en los hombros, en el pecho. Estamos nosotros bajo el cuidado de Dios, amén. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor nos lleva en sus hombros y nos lleva en su corazón. Esto con respecto a lo que es
el cuidado de Dios, la provisión de Dios. ¿Recuerdan el pasaje de los panes multiplicados? Y bueno, todos conocemos el pasaje de los panes multiplicados. Yo quiero poner más atención también en las cestas que se recogieron después. Juan capítulo 6, versículos 12 y 13 nos hablan precisamente de este acontecimiento. Dice, cuando se saciaron, hermano, quiere decir que comieron hasta que estuvieron satisfechos, ¿verdad? Todos comieron todo lo que quisieron. Dice, cuando entonces estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron, ¿cuántas cestas? 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Hermano, porque esto habla del testimonio de que Dios tiene cuidado, de que Dios provee. En esa ocasión habían ido a un lugar retirado, porque Jesús dijo, vámonos a un lugar retirado, pero lo supieron la gente. Y se le adelantaron y fueron hasta allá. Mientras ellos iban en la barca, ellos no sé, corrieron, agarraron camello o burro, no sé, pero llegaron antes y estaban ahí esperando a Jesús. Cuando Jesús llegó, entonces habló con ellos. Pero se hizo tarde y dijeron sus discípulos, maestro, despídelos para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Dice, no, mejor denle de comer ustedes. ¿Qué quieres, que vayamos a comprar 2,000 denarios de comida para dar de comer a estos? Dice, no, ¿qué tienen ahí? Dice, recuéstenlos de 50 en 50 sobre la hierba verde. Y entonces dice, ¿qué encontraron? Solo 5 panecillos y 2 peces. Bueno, 5 panes y 2 pececillos. Es suficiente. Yo me imagino a los discípulos así con unos ojos así, esos de plato de comida, ¿verdad? Así, ¿cómo vas a hacer? Dice, tranquilo. Dice, habiendo bendecido el pan, lo empezó a repartir a los... Dice, denle hasta que quieran, todo lo que quieran. ¡Wow! Y empezaron a darle y eso se multiplicaba y se multiplicaba. Dice, tanto de peces como de panes. Al final no recogieron los peces, pero recogieron los panes como testimonio. En el libro de Apocalipsis, si nosotros vamos al último capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 22, nosotros vamos a encontrar en los primeros 2 versículos que habla acerca del árbol de la vida. Dice, me mostró un río, capítulo 22, versículo 1 y 2, me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Algunos dicen, no, un fruto cada mes. No, es su fruto, todos los frutos cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hermano, esto habla de la provisión de Dios. Y en aquel tiempo con Jesús y mucho antes con Moisés en el desierto con el maná, ahora Él es que es el árbol de la vida, del cual despreciaron nuestros padres originales, Adán y Eva, tomando más bien del árbol del conocimiento del bien y del mal en vez del árbol de la vida. Es un árbol tan especial, tan tremendo, que dice tiene 12 tipos de fruto todo el año. ¿Qué es de lo que tienes antojo? ¿De naranja, de piña, de qué tienes antojo? No sé. Pide al Señor. Cualquier día del año. ¿Quiénes vamos al mercado y buscamos melón? Y no hay porque no es temporada de melón. O vas a buscar fresa y no es temporada de fresa. Pero aquí es todo lo que tú desees. Fruto, hermano, habla de gozo, algo que es deseable, algo que da. Muchas veces dice, bueno, es que tengo que comer las legumbres, y a quién le gusta comer las calabacitas de eso. Ay, ahora sí nos encanta, ¿verdad? Ya de grandes, pero de niños dice, guácala, mejor postre o mejor una manzana. Bueno, porque es algo delicioso, tiene un sabor que, no sé, busca el hombre, busca más el sabor dulce, ¿verdad? Que así es el Señor para nosotros. Provisión. Él es nuestra provisión.
Pero no es lo único, nosotros hemos descubierto ya su cuidado y su provisión, pero así también como hay provisión hay prueba. Porque también 12 habla de prueba. ¿Dónde habla de prueba? Recuerdan que en el tiempo en que Moisés tenía que enviar a reconocer la tierra, ¿envió cuántos espías? 12 espías. Entonces son 12 los espías que son enviados a Canaán. En el libro de Deuteronomio, que está hablando del resumen de lo que ha acontecido, Moisés menciona, en el capítulo 1, menciona las andanzas o las peregrinaciones del pueblo de Dios, y en esta ocasión menciona acerca de lo que es el tiempo en el que fueron los 12 espías a recorrer la tierra prometida. Versículos, vamos a ver 2 versículos. El 22 dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades en las cuales entraremos. Wow, aquí está hablando positivamente. Cuando regresaron y trajeron el informe, dejaron de hablar tan positivo. 23 dice: y me agradó el plan y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. ¿Por qué prueba, hermano? Porque regresaron y trajeron un mensaje, un reporte. Pero el pueblo oyó más el reporte de 10 que dijeron: está todo muy bueno, pero hay gigantes. Y las ciudades están fortificadas y somos a los ojos de ellos como langostas. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un informe bueno, positivo, y dijeron: sí, todo lo que han dicho es cierto, hay gigantes, pero nuestro Dios es mayor y es más poderoso que todos esos gigantes. Pero el pueblo oyó más el reporte de 10 que el reporte de 2. Prueba. Se fueron probados vuestros corazones y Dios se desagradó y fueron desechados y quedaron por eso tendidos en el desierto. Hay prueba en esto que tiene que ver con 12. También en el libro de Reyes, y vamos a brincarnos unos cuantos años, más o menos unos, no sé, varios siglos, y vamos al libro de Primera de Reyes. Vamos a encontrarnos nosotros con uno de los profetas más preciosos que menciona la Escritura. No preciosos por su forma de ser, porque Elías es un profeta muy rudo, de una aldea ruda, de hombres rudos. Entonces no son delicados. Él viene de una ciudad, de una aldea donde no hay construcciones de piedra ni nada, todo es rústico y se mueven. De ahí venía Elías, el tisbita le decían, porque Tisbe es una aldea de hombres rudos, y ahí venía. Eso es un hombre que no se vestía con ropa muy delicada, sino andaba. Y esta es la usanza de Juan el Bautista, si ustedes se recuerdan. Así andaba también Juan, no era hombre delicado, sino era hombre rudo también, que comía miel silvestre y langostas. Bien, este hombre, al cual Dios había llamado, había dicho al rey Acab, dice: no va a llover hasta que yo diga. Y entonces, y la razón que era es que Dios estaba enojado porque su mujer, Jezabel, que no era del pueblo de Dios, había traído o introducido en todo Israel el adorar a otros dioses, o dioses ajenos, dioses abominables, porque Moloch, que también nosotros conocemos como Baal, es un dios que exige la vida de niños pequeños, en donde son quemados en sus brazos. Y dice: yo nunca pedí eso, ni pasó por mi mente, dice el Señor, hacer tal cosa, mas sin embargo ellos lo hacen de continuo. Las aceras y todo esto que sucedió, y entonces por más de 3 años no hubo agua, no hubo lluvia en todo Israel, y buscaban la vida de Elías. Al final Elías se encontró con el rey y le dijo: vamos a ver ahora, vamos a ponernos a prueba y vamos a buscar quién es el Dios verdadero. Entonces dice: para esto vamos a traer a todo el pueblo, y mandaron llamar a todo el pueblo, y le dijeron: vamos a determinar hoy quién es el Dios verdadero. Entonces dice: trae a los profetas de Baal y de Acera, y dice que trajeron eran 850, 450 y 400, eran 850 hombres
que su manera de adorar incluía tasajearse el cuerpo para que fueran oídos. Ustedes recuerdan que ellos tuvieron la oportunidad de hacer ver si su Dios era el Dios verdadero, y para esto entonces lo que hicieron es que tenían que levantar un altar y poner unos bueyes que estaban partidos en pedazos, y poner leña y todo, pero no poner fuego, sino que el Dios que responda por fuego sería el Dios verdadero. Desde la mañana hasta después, cerca de la tarde, estuvieron ahí gritando y danzando, y Elías se burlaba de ellos y dice: griten más fuerte porque es Dios, quizás está dormido o anda de viaje, no sé, algo, griten más fuerte. Es que ellos más y más gritaban, y esa era la forma de adorar, y se empezaron a cortar su cuerpo y a tasajearse y todo, y corriendo la sangre y todo, y ya desgañitados y cansados de tanto gritar todo el día. Y dice: ¿dónde está el fuego? Dice: ni calientito está, no hay nada. Dice: ahora me toca a mí. Y entonces es donde nosotros leemos en Primera de Reyes 18, versículos 30 y 31. Estoy en Samuel, vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes 18. Yo sé que ustedes ya lo tienen, me ganaron. Bien, 30 y 31 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y dice: y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó ¿cuántas piedras? 12, conforme a qué, al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Seguimos con la historia. Dice: y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, hizo una zanja alrededor del altar. Y voy a continuar yo parafraseando. Lo que hizo es que preparó el altar, reparó con las piedras, 12 piedras hizo, puso ahí, puso leña, puso los animales que iban a ser en sacrificio, y dice: hagan una zanja alrededor de todo el altar. Dice: ahora traigan agua. Y dice: ¿de dónde traerían agua si no había llovido? Bueno, el mar estaba cerca, el mar estaba ahí a la par, posiblemente hayan traído agua del mar. Dice: échanla encima. Dice: vuelvan a echar una vez más, por si acaso quedó alguna cosa que no esté. Dice: estaba todo empapado los animales, la leña, las piedras, todo estaba empapado. Entonces dice que clamó a Dios, dijo: Señor, tú eres Dios, responde. No haya terminado cuando un fuego tremendo cayó del cielo, consumió el holocausto, la leña, el agua, las piedras, todo, hasta las piedras. Esto es la prueba. Entonces dijo: este es el Rey, el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. El resto de la historia se las dejo a ustedes. Pero esto es para poner a prueba. Porque esto dice: tomemos ahora determinación y veamos quién es el Dios verdadero. Si Baal o el Señor Jehová. Amén. Poner a prueba. Entonces esto es poner a prueba. Algo más aún tremendísimo es la solución de los imposibles. 2 imposibles yo he encontrado, yo sé que hay más, pero dos imposibles yo quiero hablar con ustedes. El primero son las 12 fuentes de agua en Elim. En Éxodo, regresando nosotros al Pentateuco, Éxodo capítulo 15, se nos habla a nosotros de la trayectoria o del peregrinaje cuando salieron de Egipto y llegaron precisamente a Mara, y después de Mara ellos llegaron a un lugar que se llama Elim. Versículo 27 dice, del capítulo 15 de Éxodo, dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Antes de continuar, vamos a ir al libro de Isaías. Ahorita voy a regresar a hacer una mención de esto. Isaías capítulo 12, versículo 3. Está también hablando de esto que sucedió en Elim. Capítulo 12, versículo 3 dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Ahora sí, ¿sabe? La historia es de esta manera.
Ustedes saben que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y fue llevado ante el Mar Rojo, y ahí se encontraron con un gran problema, que había agua enfrente y un ejército que los perseguía atrás. Pero Moisés hizo algo muy tremendo, que fue poner su vara y se abrió el mar y pasaron en seco. Después volvió a hablar al mar y dice, se cerró las aguas encima del ejército que los perseguía. Y estaban muy contentos todos, contentos hasta que empezó a escasear el agua, porque a donde fueron ellos fue el desierto. Y estando en el desierto, empezaron a murmurar, ¿a qué nos has traído aquí? ¿A morir de agua? Dice que no acabo de hacer un tremendo milagro. Yo no sé, el pueblo de Dios es así, y muchas veces nosotros somos también así. Acabamos de tener una gran victoria, y una prueba chiquita, pequeña, nos hace todos desbalancearnos. Y lo que sucede es que fueron y encontraron ellos el lugar, dice, sin agua. Empezaron a caminar y encontraron aguas, pero las aguas que encontraron eran amargas, no se podían tomar, que son Mara. Y volvieron a murmurar y volvieron a clamar, Dios, Moisés, nos has traído a morir aquí, estas aguas que hay veneno, que no sirven. Y entonces lo que hizo fue sanar las aguas de Mara. Bien, de ahí dice que continuaron, y el siguiente punto donde llegaron fue a Elim. Y ahí encontraron 12 fuentes de agua. Los historiadores han ido a buscarlas y han encontrado 9, las otras 3 han quedado sepultadas con arena, pero han encontrado 9 de estas fuentes de agua. Dice, y las 70 palmeras ya no son 70, se han multiplicado a más de 2000. ¿Ok? Pero este es el lugar. ¿Por qué imposible? Hermano, porque un lugar así en el desierto es más que imposible. Y un lugar de 12 fuentes de agua para calmar la sed de más de 600,000 hombres con sus mujeres y sus niños y sus animales, tiene que ser un tremendo milagro. Porque 12 fuentes de agua no es suficiente, pero fue suficiente y mucho más. Elim representa la provisión de Dios. Después el Señor les daría una roca de la cual saldría agua y los seguiría por todo el desierto. Pero aquí el Señor les quiso decir una cosa. Dice, habiendo sido purificadas las aguas de amargura, ahora os doy aguas puras, aguas limpias. Porque hermanos, lo mismo hubieran podido encontrar allí, porque no estaban muy lejos. Pero llegaron ahí, y dice, no nomás llegaron ahí, pero acamparon ahí. Esto es, estuvieron un buen tiempo en este lugar, un lugar de reposo. Lo imposible ahora es posible. El segundo pasaje que nosotros encontramos es de la mujer que tenía 12 años con flujo. Ahora, aquí en este pasaje no se refiere a 12 años porque sean 12 años, sino porque es un periodo de tiempo que es completo. O sea, que estuvo enferma hasta que se cansó. Dice que gastó todo su dinero en médicos. ¿Sabes cómo eran los médicos de aquel tiempo? Creo que se lo mencioné en alguna vez. Dice, ve al río, toma una rama, ponla encima de tu cabeza y vas a andar con la rama encima de tu cabeza y se te va a quitar el flujo. Me debes 200 denarios. Después venía otro médico y le decía, no, tienes que amarrarte una soga que tienes que ir a traerlo de allá de Babilonia, porque ahí es donde está, y entonces estas son mágicas y te va a quitar el flujo. Me debes 100 denarios. Se le acabó todo su dinero. Porque así eran los médicos en aquel tiempo, con cosas que no tenían nada de científico. Dice que entonces, si ustedes lo quieren leer, está en Lucas 8, 42 y 43, dice que Jesús iba caminando y esta mujer dijo, si solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y entonces cuando lo tocó, dice el Señor, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, Señor, si te aprietan, si tiene toda la gente, dice, no. Alguien me tocó, salió virtud de mí. Y la mujer, al ser vista descubierta, dijo, yo fui. Dice, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz. Lo imposible, lo que era imposible, que ningún médico, ningún dinero, nada podía solucionar en la vida, ahora ha sido solucionado solamente por creer en el Señor. Amén. Entonces 12 aquí habla de algo que es imposible. Terminamos con este pasaje, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a leer, yo sé que son varios versículos, pero yo voy a detenerme solamente en algunos de ellos,
Capítulo 21, si tú lo quieres leer todo, es del versículo 9 al 27 y está hablando acerca de la esposa del Cordero. Así que dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Jaspe es una piedra que tiene que ver con la tierra, una piedra que después de ser pulida tiene los tonos de la tierra. Entonces, esto es, por eso dice, pero es cristalino. Es una piedra muy, muy, muy bella. Dice, tenía un muro grande con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces ahí es donde lo tiene. También tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si seguimos leyendo, dice, tenía su medida 12,000 estadios de ancho y de largo y de alto. Dice, un tremendo cubo. ¿Quieren ver qué tan grande es este cubo? Porque yo me lo quería imaginar y era difícil de imaginar. ¿Quieren ver qué tamaño representaría eso si lo pusieran aquí? Ahí lo tienen. Ese es el tamaño que estaría, el tamaño de la ciudad, si lo pusieran en 3 dimensiones como está el cubito ahí, o en las dimensiones en todo lo que es Europa. ¿Por qué ese tamaño, hermano? Porque esto representaba la mayor parte del mundo conocido. Amén. Esas son las dimensiones de más o menos del mundo conocido. Si eso se acercara a la tierra, la destruiría. Si fuera real, o sea, si fuera físico. No es físico, hermano. Pero está hablando, esos son 12,000 estadios. Esa es la distancia que tiene que ver. ¿Ok? So, más o menos ahí lo tienen. Ahora que ya se dieron una idea de qué tamaño es la Nueva Jerusalén, quiero que veamos esto. Dice, y su muro era solamente de 144 codos. Dice, bueno, ¿cómo así? Un murito chiquito, porque en comparación pues no es nada, ¿verdad? Dice, pero dice, tenía también todo, dice, y las puertas eran 12 perlas. Todo esto, hermano, habla de la gloria que somos nosotros como la esposa del Cordero. Esto es 12, y no se cansa la Escritura de hablar de 12. Amén. Ahí tienen la foto que les había dicho yo desde un principio. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros? Tenemos la enseñanza de que a través de toda la Escritura el Señor nos da a nosotros cuidado, provisión, nos da a nosotros su prueba, porque también hay prueba. Nos da a nosotros lo que es su gobierno, su cuidado, la solución a lo imposible y la belleza que somos nosotros delante del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, tú has sido precioso y hemos sido muy favorecidos, Señor, con tu palabra. Te pedimos, Señor, que la guardes, las selles en nuestro corazón, así como las piedras, Señor, del sumo sacerdote estaban cerca de su corazón, Señor, y en sus hombros. Te pedimos, Señor, que nosotros también seamos llevados de esta misma manera, Señor. Ser cuidados, ser protegidos, ser alentados. Gracias, Señor, por todo esto que hemos descubierto hoy, a través de un pequeño número, el cual se repite varias veces, pero que habla de tan grandes cosas que tú tienes para tu pueblo. Gracias por la hermosura de la esposa del Cordero, la cual somos nosotros. Gracias, Señor, por esos detalles tan especiales. Gracias, Señor Santo, por todas las maravillas que podemos ahora nosotros disfrutar y conocer a través de la revelación de tu Espíritu. Señor, ponemos esto y te pedimos, Señor, que lo guardes, lo selles en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.